106.1 FM, COPE Fuerteventura, la mañana. Biofragmentos, la vida en 700 palabras es el libro que estrena nuestro compañero, amigo, terapeuta y gran comunicador Felipe Morales. Ya se puede adquirir en las librerías de Fuerteventura y en breve también a través de la plataforma Amazon. Felipe, ¿cómo está siendo este estreno de libro tan esperado, que lo has ido anunciando poco a poco, poniéndonos un poquito de caramelo, ¿no? Para ir abriendo apetito, y ya el lunes en el programa La Isla de las Emociones, que tú mismo diriges, pues tuvimos ocasión de desentrañar un poco cómo es el libro. Y hoy me gustaría, pues conocer sobre todo quién es ese Felipe Morales que llega a escribir este libro, porque creo que tu experiencia vital es fundamental para escribir el libro en el tono, la forma y esa manera de comunicar tan especial que tienes, ¿no? Sí. Si te parece, vamos a ir a los inicios. Cuéntanos un poquito ese Felipe Morales que nace en Fuerteventura, esa familia enorme que tienes, ¿verdad? Es complicado hablar con alguien en Fuerteventura y que no sea familia de Felipe Morales. Esto hay que decirlo, o sea, que tengan mucho cuidadito si alguno quiere hacer alguna crítica. Y si no soy familia, es como si lo fuera. Casi. Por ejemplo, en el caso de Marcel Morales, yo podría ser su hijo, el antiguo presidente del Cabildo, porque me apellido como sus hijos, con lo cual Morales Pérez. Así que hasta de esa manera tan divertida tengo parentesco. Tienes parentesco. Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo era ese Felipe que nació aquí en Fuerteventura? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu juventud? Sí. Toda esa parte de tu historia antes de ir a Tenerife, que ahí marcamos un poco un paréntesis, ¿no? Sí. Pues fíjate, hay una cosa, creo que inevitable seguramente, en común con el Felipe de los inicios, ¿no? Del Felipe consciente y demás, y el Felipe actual, que es el Felipe buscador, el Felipe inquieto, en el sentido, estoy hablando como Aida Nízar en tercera persona. Uy. Me has preguntado ¿Te así. estás viniendo arriba? Y no me gusta de esa manera. A ver si vas a subir el caché. Si vende más, habrá que ponerse en plan marketing. Habrá que poner el listón alto. Bueno. No, quiero decir, una persona que todo me interesaba. Todo. Cuando eras pequeño también, eras muy atento en clase, eras muy compañero. Pero en la vida, quiero decir, me refiero, siempre fui delegado del curso, eso siempre, ese tipo de cosas, ¿no? De tener iniciativa, participar, ¿no? activamente, de sentir que la gente me valoraba para que fuera siempre, sobre todo por el tema de hablar, ¿no? Está claro que soy una persona que le gusta hablar y como tengo una cierta, ¿cómo te diría? ¿No? Una cierta facilidad, una cierta virtud en la comunicación, no tanto la sabiduría, sino la comunicación, en la empatía, en la capacidad de transmitir, es lo que me han dicho siempre y es lo que he comprobado, ¿no? En cierta medida. Pues yo recuerdo que yo veía una obra de teatro y quería ser actor de teatro. Yo veía un cantante y quería ser cantante. Bueno, albañil, no, eso es la única cosa que... Era lo que te gustaba y el mundo del faranduleo siempre te ha llamado. No, esas cosas... La parte más divertida, digamos, tampoco glamour, no. Pero lo demás, dale todo, no solamente era que me gustara, sino quería hacer. Eso tiene, porque lo he pensado, no es una reflexión de ahora espontánea, una ventaja y una desventaja. Una ventaja es que todo me interesa y de todo me he empapado. Y no te aburres. Exactamente. El problema es que aliciente a la vida, también ¿no? me he dispersado mucho, ¿no? Si te das cuenta, ¿no? Al querer dividir, ahora de repente... Es complicado centrar la atención en una cosa cuando hay tantas que te atraen, ¿no? Hay como es... tan poco tiempo para vivir y es que el día solo tiene 24 horas. Exacto. Es una frase que... siempre fui un chico con inquietudes, muy acomplejado, con mucha, créeme, aunque pueda no creerlo, con muchísima timidez, sí. Con muy poca autoestima. Es que parece curioso, ¿verdad? Porque parece que la gente, que tiene esa facilidad para la comunicación, que es muy echada para adelante, que es además que le gusta estar entre los compañeros, que no le importa alzar la voz, pues cuesta creer esa parte de timidez o de complejo que... Más que timidez era falta de autoestima. Falta de autoestima. Timidez la corrijo, no era timidez. Era falta de autoestima y por tanto falta de confianza y de seguridad en mí mismo por mil circunstancias. Y en lugar de retraerte, lo que hacías era exponerte más, ¿no? Que es un poco las tías, ¿no? Porque la cabra tira al monte y había algo que tiraba más. Sí, porque cuando tú tienes... Yo y cualquier persona que tenga una potencialidad, la que sea, ¿no?
y la quiere desarrollar. Hombre, yo creo que todas las personas tienen una potencialidad, ¿no? La historia es encontrar la clave y dar está con la clave. en que tengas apoyos, que tengas estímulos, que tengas confianza para desarrollarla. Entonces, mi historia de vida ha sido una historia de lucha contra ese tipo de bloqueos, de dificultades, de falta de confianza y de miedos, que es la palabra que al final en fin, nos apura a todos muchas veces, ¿no? Y bueno, ha sido una lucha, y esto está reflejado también en muchos aspectos de mi vida y en el libro también, esa lucha permanente es que yo creo que si hay algo en el libro es la empatía que generas, pero es porque conoces muy bien, de alguna forma, bueno, pues creas personajes que podrían tener una parte de ti, ¿no? O una parte de ti en un momento dado de tu vida, ¿no? Exactamente. Porque es muy fácil reconocerse en ellos, quizá no en la época actual, pero sí en una época pasada. Sí. Y por eso quería hacerte yo esta entrevista desde un punto de vista, digamos, más vital, ¿no? Esa experiencia, cómo se traslada ese libro. ¿Y cuáles son los alicientes, los estímulos que encuentras para realmente, bueno, pues ir superando todas esas frustraciones y miedos? ¿Cómo se va desarrollando tu día a día? Mira, los estímulos son las oportunidades que uno ve y las aprovecha, ¿no? Aunque duela, aunque sepas que cuesta un esfuerzo grande, ¿no? Pero saber entender la vida, y esto, claro, como me sale la vena terapéutica, porque he aprendido que es la vena de la vida, que es que el dolor es inevitable y es el impulso que nos ayuda a salir de las situaciones complicadas y difíciles. Pero eso estamos hablando ya de un Felipe posterior, terapeuta, que tiene una experiencia, que tiene un conocimiento, pero en el camino hasta llegar ahí, ¿cómo llegas ahí? No, a todo eso me refiero. A lo largo de mi vida, de lo que se trata es de, a pesar de los miedos, de las dudas, de las equivocaciones, entender cada dificultad que he tenido en mi vida como un proceso de aprendizaje. ¿Pero ese entendimiento llega en ese momento o es una lectura que uno hace a posteriori? No, es permanente. Es permanente. Sabe que hay algo dentro que de alguna forma rompe y puede romper más que esa barrera del miedo. Exacto. En tu caso. Lo que pasa es que son procesos que llevan mucho tiempo, que llevan, quiero decir, que hay momentos hitos, ¿no? Como momentos muy especiales dentro de esa lucha que incluye depresión, ansiedad. Yo tuve muchos años unos problemas grandes de ansiedad. ¿En qué momento? Porque tu época en la isla realmente, bueno, pues es una época más o menos, digamos, feliz, ¿no? En el sentido de no muchas preocupaciones, ¿no? ¿Cuándo? ¿El sufrimiento está siempre permanente? Sí, porque había mucha limitación en una isla, la que quiero y he querido siempre, pero inevitablemente la Fuerteventura de hace 25, 30, 40 años no es la de hoy. Tiene muchas cosas que recuerdo con cariño de la familiaridad, de la cercanía, pero también de la asfixia. Y para personas que somos abiertos, que queremos disfrutar, que queremos ampliar horizontes, esto es una dificultad. Por tanto, el hecho de que la universidad estuviera en Tenerife para mí fue una bendición. Una sociedad un tanto castradora, ¿no? En el sentido de que para quien busca la libertad o necesita esa libertad, ¿no? Exacto. Normalmente en sociedades que son, bueno, pues pequeñas, y nos podemos imaginar cómo era pues esta Fuerteventura hace 40 años, como Nada decías, con sus cosas positivas y sus cosas. Todo, Pero para alguien joven, del pasado y del presente, alguien joven que viva en un lugar limitado, de pocos recursos en cualquier nivel, con poca tradición cultural en ciertos ámbitos, en otros muy buenos. En otros muy rica, claro. Pero en otros aspectos que a mí me interesaban no existían, como no lo existen en un millón de sitios por pequeño. Además es una isla aislada, una isla aislada. Entonces, claro, es decir, hay muchas dificultades, aunque al mismo tiempo cuando superas las dificultades, todo eso se convierte en material, como en mi libro, en material enriquecedor. Vamos a ese momento en el que, bueno, pues decides salir, tienes la oportunidad también de poder salir, en este caso a Tenerife. Entiendo que esto sí es un hito muy importante en tu vida. Sí. Primero por salir de las limitaciones, la parte de limitaciones que tenía Fuerteventura en el año 89, hacia atrás, pero el año 89 que fue cuando me fui para Tenerife, a la laguna Santa Cruz, que es donde estaba la Escuela de Trabajo Social, donde estuve 3 años estudiando. ¿Qué te llevó a elegir trabajo social? Porque es otra de las cosas también muy características y que también creo que tienen una impronta, han dejado una impronta en el libro, ¿no? Mira, en realidad lo hice desde la duda. Yo, fíjate, además es curioso porque ahora al hacerme la pregunta me estás haciendo lógicamente pensar o recordar que entre las carreras que yo tenía, no tenía claro cuando acabé COU qué quería estudiar. Tenía algunas opciones. Entre ellas me gustaba
o sea, filología hispánica, pero por literatura, no me gustaba la parte de lengua, sino de literatura, que mira por dónde ahora hay un libro, alguna lógica tendrá, ¿no? Porque siempre y además me gustó. tú eres un lector también empedernido. Siempre lo fui, siempre, desde jovencito, ¿no? Y esas son las dificultades del entorno que no tenía en Fuerteventura. Que no había un Amazon, ¿verdad? Para ni un acceder. Amazon, ni un ambiente lector. Bueno, hay un texto que recordarás o leerás cuando termines de leer el libro. Sí, porque yo lo estoy saboreando, Felipe. Sí. Te he contado antes. Voy poquito a poco. Sí que es verdad que algunos relatos los conozco porque soy lectora del Enfoque y siempre me gusta, es de lo primero que leo. Pero sí que son relatos que te llevan pues un poco a pensar y a reflexionar. No es un libro para leer, digamos, de forma continuada y acabar en 2 horas. Releer sí, pero no para comérselo no hay que saborearlo rápido. Poco a poco y pensar en cada historia tiene una esencia ahí, ¿no? Que te hace además, yo creo que se te queda ahí, no sé si en la cabeza o en el corazón, hay un poco, hay una guerra que se queda ahí y bueno, dando vueltas y que hace pensar, ¿no? Sí, y además hay textos que los lees y cuando terminas de leer te das cuenta de que todo lo que has leído tiene otra lectura completamente distinta a lo que se suponía que estabas leyendo. Y esa es la esencia de un cuento, de un relato corto, ¿no? Que te sorprenda al final sobre todo. Pues con la pregunta de antes, vale, pues en Tenerife evidentemente me supuso libertad para empezar, libertad personal. Al fin y al cabo estamos hablando de un chico de 19 años. Que necesita volar, ¿verdad? Que como cualquiera necesita ser autónomo, no estar en las salas, ¿no? En las muchas salas que yo tenía en mi familia, porque tenía 5 madres, tenía yo, 4 hermanas y mi madre. Y el resto comadres, porque vamos. El resto comadres, incluidas las vecinas de mi calle por eso. Pérez Galdós, que son como la familia también, lo han sido todos estos años. Entonces, claro, evidentemente Tenerife supuso por todo, por el paisaje, por la gente, la universidad, que todavía estaba más ubicada lo que es la parte central en la misma laguna, no en Guajara como hasta ahora, que tiene sentido, pero le quitó el ambiente de la ciudad estudiantil, con las librerías, Lemus, ¿no? Mucho más cosmopolita, lógicamente. Mucho más cosmopolita. Mucha más diversidad. Y bueno, es que me cambió hasta la alimentación. Porque empecé a disfrutar de los vinos que yo no lo sabía, las verduras que aquí no nos gustaba comerlas allí. De repente todo estaba rico, en Casa Odón, los champiñones empanados. ¡Guau! Entonces fue una experiencia global y muy rica, de amistad en la residencia universitaria donde yo me quedé. Entonces, claro, o sea, fue algo fantástico. Sí. Ese Felipe que se iba enriqueciendo, iba conociendo el mundo y además iba quitando miedos y frustraciones, ¿no? Empieza ahí esa, digamos, evolución personal que luego has seguido de una forma además muy destacada. Sí, y además allí, al acabar casi, bueno, en segundo de carrera, fue cuando grabé de una manera casera, lo siguiente que se dice ahora, que grabé una cinta con 13 temas. Es que ahí va otro de los puntos que yo quería destacar porque me encanta esta vertiente musical. A mí me encanta la gente que es capaz de hacer de todo. Es divertido, ¿no? Y que da ese paso además y bueno, además como estás confesando, ¿no? Esa persona un poquito pues frustrada, un poquito retraída, ¿no? Muy como bloqueada, era antes y de repente como de alguna forma ve la luz, da un paso y bueno, pues es capaz de eso, de ponerse delante de un escenario con sus propias canciones, como eran tus letras que cantaban. Yo tuve mucha influencia, como tantísima gente de esa época, de Pablo Milanés, Silvio Rodríguez y demás. Entonces, yo creo que nos marcaba, ¿no? Sí, una generación nos ha marcado. Ese unido que antes, claro, que son muchas cosas, ¿no? Me decías, ¿cómo te influyó lo de trabajo social? Yo estaba muy metido en la parroquia, en la época de la confirmación, y ahí encontré además un hombre que para mí es como mi segundo padre, que es Agustín Sánchez, un sacerdote que a día de hoy tiene 72 años, creo recordar, en Gran Canaria, es el vicario de la diócesis de Canarias, y mantengo contacto con él como si fuera un padre, ¿no? Entonces, en la parroquia, la influencia, ¿no? De lo que son los valores humanos, cristianos, de compromiso y demás, fueron muy determinantes, muy determinantes para que eligiera una carrera que tuviera que ver las humanidades, de alguna forma, con lo social, con la ayuda directa a los más necesitados, trabajo social. Esa fue una de las cosas. Y todo ese ambiente también en la parroquia, en esa época en Fuerteventura, aprendí a tocar la guitarra. Aquí ya, en esa época ya empecé a hacer con 3 acordes, a hacer canciones, todo eso.
De ahí fue haciendo cosas y luego llegué a Tenerife y un par de años después, de las canciones que tenía, se grabó un pequeño, un cassette. Una cinta, ¿no? Como era de aquel entonces. Que llegó, que tuvo muchísimo éxito y que a partir de ahí, sin yo buscarlo, al menos conscientemente, empecé a actuar como cantautor, nervioso que también, imagínate, en las islas, especialmente en Tenerife, en Fuerteventura me llamaban permanentemente para las fiestas, para actos culturales y fueron como 10 años muy... Era conocido por Felipe el cantautor, básicamente. Felipe el cantautor, qué bueno. Sí. Y ahora trasladas, bueno, pues esas letras que iban con unos acordes, Sí. ahora, bueno, pues tienen otro envoltorio que es un libro, ¿no? Sí. Vamos a escuchar una de las grabaciones, Felipe. A ver, eso no lo sabía. A ver qué tenemos por ahí. Ahora parece que va. ¡Ay, Dios! ¿Pero ese quién es? Ya no cae la lluvia que limpió tu cuerpo cuando yo era niño. Se marchó la brisa que se paseaba por tu soledad. No queda la arena, ni el sol, ni el viento. Solo queda el silencio, el de tu verdad. Y yo aquí sentado, a lo más gritando, hay Fuerteventura, que te están matando, que te están matando. Felipe Morales, hay Fuerteventura que te están matando. Ahí tenía yo 20 y poquitos años cantando esa canción. Sí. Yo viví también, entre las características por lo que tú me preguntabas antes, bueno, una perspectiva quizás vivida, o entre otras cosas por el ambiente juvenil de la época y demás, de lucha, de mucho compromiso social. Y claro, se unió con el tema de... Yo empecé, nada más empezar a aprender a tocar la guitarra un poquito, ya me salían canciones. Y necesitabas expresar dentro, encontraste de alguna forma en la guitarra un canal de comunicación, sí, ¿no? Que y no, me preocupaban no habías tenido hasta ahora. las cosas mucho, pero muchísimo, que pasaban en Fuerteventura, al menos desde mi perspectiva, siempre a lo mejor un poco más sentida, ¿no? Por la edad y por lo que toca, ¿no? Pues si de jóvenes no somos revolucionarios, ¿no? Y luchamos y no vemos aunque sea las cosas con ciertos matices, pero no dejaba de ser una realidad que Fuerteventura en los años 80 era una isla tremendamente militarizada, donde se hacían entrenamientos sin ton ni son, con faltas de respeto, con una época que ya no es, ni mucho menos la de los años 70 y demás, donde es innegable que algunos sectores y algunos componentes, o muchos, y una cultura de la época de la Legión era negativa. Porque era una... Bueno, sí, hemos escuchado muchas historias, muchas críticas, sí, ¿no? Claro, porque no era... Muchas vivencias Oye, que la gente de aquí no eligió y que de alguna forma se encontró, ¿no? Exactamente. Tuvo que aguantar y soportar, bueno, pues... En una ciudad de pocos miles de habitantes, pues claro, inevitablemente, ¿no? Pero además resultaba que en aquella época muchos miembros de la Legión, en ese caso, eran personas cuasi delincuentes, en algunos casos, que venían de otros países donde estaban condenados o perseguidos, se metían en la Legión. Entonces aquí un ambiente de mucha droga, de prostitución, de conflictos. Esa es una realidad, es un hecho. Y de asesinatos incluso, ¿no? De turistas franceses. Y es una realidad que ustedes no eligen, que se la ven impuesta y contra la que intentan luchar, ¿no? Y en una época en la que estamos todavía hablando de los comienzos de la democracia, todo eso. Eso unido al desarrollismo que no tiene nada que ver con la Legión, sino en este caso con los políticos o con unos cuantos políticos sobre de la época. Isla a nivel turístico también, sí, ¿no? El desarrollo desaforado, sin criterios, simplemente para amasar dinero, pues evidentemente era como para enfadarse y para cantarlo. Y Felipe González... Felipe González, ¿no? Sí, aquí estamos, Felipe González. Felipe Morales la tenía que cantar, estaba claro. Uy, habría que analizar, ¿Cómo me ha salido a mí? No sé por qué. En esa época, Felipe, claro. Felipe, y de ahí, ¿qué es lo que ocurre en esa efervescencia tuya para que de repente, bueno, pues haya de nuevo, no sé si es un paso otra vez más introspectivo y algo ocurre para que de alguna forma emprendas otro camino que también ha marcado un hito en tu vida muy importante y que también se refleja en este Biofragmentos. Y, ¿te refieres al libro? Me refiero a cómo inicias esa carrera y ese aprendizaje en el mundo de la terapia. De acuerdo.
De acuerdo. Pues fíjate, yo hice trabajo social, ahí trabajé durante unos 20 años aproximadamente. Nunca quise, por lo que te decía al principio, también reflejado en mi parte profesional como trabajador social, el hecho de que, es decir, no tuve una vocación de trabajar como trabajador social en un área concreta. Sabes que como trabajador social se puede trabajar en 1000 sitios, muchos ¿no? ámbitos, lógicamente. Exacto, muchos ámbitos. Mujer, niños, menores, instituciones, ONG, La bla, bla, bla. dependencia, lo que sea. Y yo nunca, no quise, no me sentía vocacionado a trabajar, oye, en el cabildo menores o en lo que sea. No, siempre fui trabajando en cosas muy diversas que me enriquecieran. Entonces trabajé en Cáritas, en programas de jóvenes, con programas europeos de inclusión social y de formación para jóvenes, 3 años con la comunidad gitana de Tenerife, otros años en violencia de género, un tiempo en menores, ¿vale? Aquí sí, vemos que muchos muy puntos, variado, ¿no? Muy y distintos. muy enriquecedor. Viajé mucho a Europa porque eran programas europeos y bueno. Pero una vez que llegué a Fuerteventura, que trabajé inicialmente aquí en el Cabildo de Fuerteventura 3 años. ¿Viniste aquí para trabajar? ¿Dejaste Tenerife para venir a Fuerteventura por algún hecho concreto? ¿O? No, había una posibilidad de... A ver, yo estaba, después de 10 años de pasar, 10 años, especialmente la última etapa, unos niveles de ansiedad generalizada que me tenían unido a circunstancias personales, me tenían muy depresivo, muy incapacitado. Y aquí surgió, sin que tuviera ninguna relación, sino la oportunidad de participar en un proyecto durante un año, que luego se alargó hasta un máximo de 3. Y lo hice. El primer año para probar en Fuerteventura, a ver si me hallaba, como decía, si me hallaba. Bien hallado. Y hasta que no pasaron como 8 o 9 meses, casi 10, no lo vi claro, hasta que lo vi claro. Entonces, una vez hecho eso, me establecí en Fuerteventura, van a ser ya 13, 14 años, de ese momento del 2006, principio. Y entonces, bueno, trabajé en Túnez, en algunas cosas más, pero en el 2007, 2008, me cogió la crisis de lleno. Pero esa crisis de lleno, que crisis fue muy significa gorda. Oportunidades. Correcto, sí, pero claro, qué fácil es decirlo, ¿no? Cuando no te afecta o cuando ya has salido de esa situación, pero en medio de la tormenta... Por eso te preguntaba yo al inicio si la lectura que hacías era, mientras tanto, en el transcurso de esa evolución personal o era una lectura posterior y una forma de entender la vida que luego has aplicado también, ¿no? Es todo el proceso completo y esta es una culminación en esta etapa de mi vida en ese sentido. ¿Y en ese momento qué ocurre? Y en ese momento me doy cuenta y me pregunto, como dicen los coaches, esos importantes, ¿no? A ver, ¿y tú qué sabes hacer, no? ¿Cuál es tu talento? ¿Qué es lo que puedes hacer? Y yo me revisaba y no encontraba nada, ¿no? Que fuera rentable desde el punto de vista que yo pudiera vivir de ello y disfrutando, porque yo necesito disfrutar del trabajo. No me vale simplemente... Estoy convencida de que hay mucha gente que nos está escuchando que se sentirá identificada, ¿no? Seguro, seguro. Y nada, entonces me dije, escuchar. Fíjate tú, escuchar. Y algo más me decía, ¿no? Yo a mí mismo. ¿Qué sabes hacer? Escuchar y algo más. ¿Y eso para qué sirve? Que se pueda convertir en una profesión en la que disfrutes, aportes cosas y que al mismo tiempo te permita vivir. Porque claro, estamos hablando de eso. Y entonces pensé en algo que tuviera que ver con el mundo de la terapia, ¿no? Pero claro, yo no soy licenciado en psicología y no quería empezar una carrera de 6 años, 7, donde la mitad de las cosas no me interesan para lo que realmente yo quiero hacer. Y entonces mirando e investigando es cuando descubrí que había una formación muy cara, pero de mucha calidad y que te legitimaba como a nivel universitario para poder ejercer y demás, y que fue el de la terapia humanista integrativa, que lo estudié 2 años, un posgrado, aparte de trabajo social, que tenía que tenerlo de base, y me formé con tanto entusiasmo, porque fue un descubrimiento que empecé, como el carnet de conducir, que primero me compré el coche. ¿Te hiciste tu propia terapia también, mientras tanto? Sí, ya había estado en terapia ya previamente. Ya había estado en terapia. Ya habías conocido ese mundo, digamos, al otro lado. Estaba con problemas de ansiedad y demás, y estuve en 2 periodos de terapia diferentes, en Tenerife y otro en Fuerteventura. Y aquí era y sigue siendo obligatorio para la formación estar durante el proceso formativo, estar también en terapia. Aunque en ese momento yo no me sentía con esa necesidad, pero también estuve en terapia, sí. Y me formé, monté la consulta y te digo que la monté a los 3 meses de empezar a estudiar, ya la empecé a construir, o quien lo construyera en ese sentido. Y bueno, prácticamente al día siguiente, casi, ya me dediqué a ello. Y sabemos hasta el día que tienes de hoy. a un montón de gente que está muy agradecida, nos consta, porque nos ha ocurrido en la radio en algunas entrevistas que han coincidido contigo. ¡Ojo, Felipe, gracias! Sí, Yo he sido consciente y he sido testigo de situaciones así. Y ahora tenemos que hablar de todo esto reflejado en este Biofragmentos. Sí.
que mucha gente pensaría, o me lo comenta, que iba a ser un libro relacionado en mayor o menor medida con el mundo de la terapia, ¿no? Del desarrollo personal y demás. Y quiero hacer ese libro, tengo casi todo el desarrollo en la cabeza, ¿no? Te iba a preguntar por los próximos proyectos, pero sí, te me vas adelantando porque ya tienes algo. Pero he querido hacer, fue lo que necesité, lo que me pedía ahora, digamos que el alma, que fue hacer un libro de literatura. Y luego hay elementos que tienen que ver con la vida. Y es que la terapia y la vida es lo mismo. La terapia, la única diferencia es que vas acompañado con un profesional. Pero en realidad es lo mismo. Pero te va ayudando a vivir, digamos, con mejor calidad, ¿no? Con mayor calidad. Porque de verdad, necesitamos alguien que nos vaya asesorando diciendo, bueno, esto lo puedes mejorar. Teniendo, pues, adoptando este punto de vista o pues, realizando tal o... Y me he dado cuenta después de 4 años que la gente, las personas, la mayoría sufrimos un montón más por ignorancia. Por ignorancia porque no nos han enseñado muchísimas cosas, a resolver conflictos, a exagerarlos por muchos motivos. Y se puede arreglar. No sabemos resolver muchas situaciones que tienen que ver también con las emociones. Sobre todo con las emociones. Sí. Es una pena todo el tiempo que pasamos en los centros educativos todos los años y que no haya habido alguien que nos haya enseñado a resolver esos conflictos. Ni en los centros educativos ni en la propia familia. Porque yo soy defensor de que las emociones se formen parte del currículo, ¿no? Pero las emociones, yo tengo un pequeño matiz, las emociones son experiencias más que explicaciones académicas. Son procesos experienciales. Entonces está bien, pero si no es así, con ese enfoque que yo acabo de comentar, me temo que no sirvan para mucho. Me temo que no sirvan para muchos, siendo evidentemente, quiero ser defensor de que se incluya pero no son, es decir, no puedes aumentar tu autoestima, como en algún caso conozco de algún profesional, que para recuperar la autoestima le dicen al muchachito, la muchachita escribe 100 veces, la autoestima es esto, es esto importante. y esto. Sí, y así le va a subir la autoestima. No. Tenemos una formación occidental demasiado racional. Felipe, es una pena porque ya sabes que con el tiempo vamos siempre bastante apretados. ¿Qué nos puede enseñar este libro? Nos puede enseñar a entender la vida de una manera, primero, divertida, entender que la vida inevitablemente tiene componentes dramáticos, melodramáticos, cómicos, tragicómicos. No dice nada nuevo que no sepamos en el sentido de que todas las artes reflejan este tipo de situaciones que estoy comentando. Sí aportan una visión majorera, canaria, pero universal. O sea, gallegos, por favor, no dejen de leer el libro porque sean gallegos, porque se van a identificar igual. Tiene unos elementos que hacen que un escenario se sitúe en cierto sitio, pero realmente el tema emocional que tocas, todos los temas que tocas son universales, ¿no? Y son muchos puntos de vista. Quiero decir, no son relatos, digamos, que son parecidos unos con otros. No tienen una línea. Nada que ver. Nada que ver. Y en ese sentido es una especie de experimentación por mi parte, donde me pongo como autor, me pongo en quien relata desde el punto de vista de una narrador niña. Que se ubica en muy diferentes puntos. Correcto. Y que narra desde muy distintas perspectivas, ¿no? Y en historias muy dispares, muy diversas, pero eso sí, con todos los palos que para mí siempre me han preocupado, me han interesado, que es el compromiso, que es la poesía, que es la sensibilidad, que es la igualdad, que es la magia y la fantasía. Es decir, todo ese tipo de cosas, la propia literatura está reflejada dentro de algunos de los relatos. Y bueno, toda esa fantasía, mi intención no es ni dar mensajes ni enseñar nada. Mi intención es que la gente, cuando lea cada uno de esos pequeños relatos, disfrute, se emocione y se identifique con ellos y haya un contacto importante, ¿no? Significativo y emocional más que intelectual. Y que a partir de esa implicación o esa identificación también pueda ser un aporte de una nueva perspectiva, ¿no? Que quizá la persona, el lector, pues no ha contemplado antes. Siempre, exactamente. Sí. Felipe Morales, un súper placer estar contigo como siempre. Recuerden, Biofragmentos, la vida en 700 palabras, ya está en las librerías de Fuerteventura, Amazon próximamente, en Tenerife en librerías también. Sí. Hoy, bueno, el viernes, que no sé si es hoy... Hoy estamos a viernes. Eso, no estaba seguro si era jueves o viernes. Esta tarde, noche de 7 a 8:30, estaré en la terraza La Marea, en la Avenida Marítima, en una charla café, firmando libros para quien quiera venir, charlar un rato
y comprar directamente allí el libro o ya comprado que lo firmo también. Y mañana sábado estaré en la librería Lápiz y Papel de 11 a 1 firmando libros aquí en Puerto del Rosario, y confirmo también que el día 5 de octubre, que es otro sábado, estaré en Tagoror de 11 a 1:30. Bueno, pues un montón de citas importantes para quien quiera, además de adquirir el libro, pues tener la oportunidad de tener una charleta con el autor y además también pues la firma de ese ejemplar. Y hará un evento, no digo la fecha, a finales de octubre. Próximamente, que estamos todos muy expectantes, Felipe. Exacto. Un placer, gracias, un abrazo grande. grande. Chao.